Vale, está grabando. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, el programa jurídico de Estado de Alarma. Y como todas las semanas, vamos a hablar de las principales noticias que han ocurrido durante esta semana. Noticias de actualidad, de candente actualidad. Y siempre, como todas las semanas, acompañados de tres grandísimos juristas, de tres grandes abogados y juristas. Hoy tenemos con nosotros, como todas las semanas, a nuestro habitual, a nuestro querido abogado penalista, Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes, todo muy bien y encantado de volver a veros y charlar un rato con vosotros. Muchas gracias. Tenemos una semana más, que hacía tiempo que no lo teníamos con nosotros, a Ricardo Ruiz de la Serna, que también es abogado penalista, y la verdad es que sus intervenciones son para escuchar atentamente, ¿eh? Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias. Gracias a ti. Y tenemos, por supuesto, a Fernando de Rosa Torner. Fernando, lo recordaréis de otros programas, es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Un abrazo también a mis contertulios. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar en primer lugar, de todos estos disturbios ocurridos a lo largo de esta semana en Barcelona y en Madrid. Disturbios, protestas violentas, inaceptables en una democracia moderna del siglo XXI. Han salido a la calle pues una turba de extrema izquierda que han estado quemando las ciudades de Madrid y Barcelona, las principales ciudades de España. Pues simplemente porque querían que Pablo Hasél, que es un delincuente común, un convicto de esto, que ha cometido diferentes delitos comunes y que ahora mismo está en prisión, pues esta turba violenta salió a la calle a quemar las ciudades para doblarle el brazo al Poder Judicial y que sacasen a Hasél de la cárcel. Bueno, doblarle el brazo realmente al Poder Ejecutivo para ver si podían hacer algo y sacarlo de la cárcel. Entonces hemos asistido a una serie de espectáculos absolutamente inaceptables y lamentables, como he dicho antes, en una democracia avanzada y del siglo XXI como es España. Vamos a hablar también de ese tuit repugnante de Echenique, de Pablo Echenique, alentando y apoyando esas protestas violentas, de esos jóvenes antifascistas, como le llama él. Pero claro, es que hoy en día todo lo que se hace llamar antifascista es un totalitario absoluto, porque estos jóvenes, como dice él que les apoya, antifascista, son todo lo contrario a un antifascista, son fascistas, porque intentan a través de la violencia imponer una cierta ideología, ¿no? Unos ideales, una forma de ver la vida. Y te lo imponen pues a través de golpes, de violencia, de extorsión, ¿no? Vamos a hablar de esas declaraciones también de Macarena Olona en ese encuentro que ha tenido con Villarejo, con el comisario Villarejo, que está preso en prisión preventiva en la cárcel de Extremera. Y todo esto está ocurriendo pues dentro del caso Kitchen, este famoso caso que le están investigando al Partido Popular el de Rajoy, el de antes. Esto, porque bueno, ahora el nuevo Partido Popular de Pablo Casado, que se van a ir hasta de la sede de Génova, pues está renovado, pero están investigando pues esas actuaciones que tuvo el ministro del Interior con respecto a Bárcenas, que fueron pues a buscar documentos, documentación sensible, pues relacionada con la caja B del Partido Popular, con esos sobresueldos, etcétera. Entonces involucraron al comisario Villarejo para que interviniese y pudiese sustraer información de, pues, que tenía Bárcenas. Y entonces, bueno, lo están investigando. Se negaron a que Villarejo pues compareciese en una comisión y ha tenido que ir Macarena Olona a entrevistarse con él a la cárcel. Vamos a hablar de este tema porque es un tema importantísimo que está ocurriendo ahora mismo en España, que haya tres miembros de un partido político de España que vayan a intentar solucionar un tema judicial por el bien del país,
y yo creo que también por el bien del Partido Popular y por el bien de la derecha española. Entonces, vamos a hablar de estos temas y, por último, a ver si nos da tiempo, vamos a comentar, que no se nos puede quedar tampoco en el tintero, el tema de Monedero que le han imputado esta semana en el caso Neurona. Es que lo de Podemos sigue. Todas las semanas le sacan un tema nuevo. Ahora le han encontrado facturas falsas a Monedero y le han imputado. Amortizó su hipoteca, la hipoteca de su casa, a través de ese dinero que cobró con esas facturas falsas, ¿no? De Neurona, de Podemos a Neurona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también de esos temas. En primer lugar, quería empezar pues comentando, pues, por supuesto, los delitos de Pablo Hasél. ¿Qué opinan nuestros tertulianos de este personaje, de estos delitos que ha cometido y qué opinan de estos disturbios que se han producido como consecuencia de su condena, ¿no? Agustín, comienza tú si quieres. Bueno, cuando se convierte en héroe a un cretino, da pie a que la sociedad está entrando en una deriva profundamente lamentable. Y sinceramente, Hasél es un cretino, porque Hasél simplemente tiene la inteligencia que le da para hacer frases cuanto más salvajes y bestias mejor, y cuanta más barbaridad diga, mejor, y se va incrementando su propia leyenda, negra leyenda, pero leyenda al fin y al cabo. Vamos a ver, este señor está en la cárcel no por cantar, no por rapear, no por hacer canciones. Y por más que se repita en diferentes medios de comunicación, y que más que políticos lo repitan, simplemente hacen una cosa, que es intentar confundir a la sociedad. Y hay una parte de la sociedad que es bastante fácil de confundir, porque buena parte de esta sociedad, y permíteme la expresión, intento muchas veces ser lo más correcto posible, buena parte de esta sociedad es gilipollas. Y claro, eso lleva a que compren cualquier producto con tal de que el producto les parezca bueno. Hasél está en la cárcel por un delito que es enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona. Claro, mire usted, es que eso es un delito aprobado en el Código Penal, que forma parte del Código Penal, y en el cual este señor, ya independientemente de todo eso, en sus textos, hacía apología del terrorismo de ETA, de Grapo, de Terra Llure y de Al Qaeda. O sea, es que este tipo lo que querría es ponerle una bomba al mundo y que el mundo se deshiciera. Y claro, hablaba de gente, del alcalde de Lleida, al que le quería pegar un tiro, y justificaba eso. Esa es la condena que le lleva a la cárcel, más allá de otras muchas condenas, como tú has enumerado, empujar, insultar y rociar con líquido de limpieza a una periodista de TV3, pero una periodista de TV3, no de 13 Televisión, de TV3. Y claro, es verdad que la Audiencia Nacional le condenó a 2 años, y en este país, en esta dictadura en la que supuestamente vivimos, el Tribunal Supremo consideró rebajarle la condena como consecuencia del hecho de que ETA y Grapo ya no formaban parte, ya no estaban dentro de como organizaciones terroristas, y bueno, pues se dijo algo así como no vamos a entrar en la posibilidad del delito imposible, pero sí de la consideración de que, bueno, habría que disminuir la pena. Pero es que fíjate la indecencia moral y de determinadas formaciones políticas y de determinados tipos que intentan confundir, que a estos señores, que son los adalides de la libertad de expresión, considerando la libertad de expresión prácticamente como el máximo derecho existente, o sea, yo tengo libertad de expresión y por lo tanto yo puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? Mire usted, la libertad de expresión no es algo absoluto, y está absolutamente vinculada a un acto de responsabilidad que debe respetar sin duda los derechos de los demás, porque cuando vulneras los derechos de los demás en el ejercicio de tu propio derecho, estás cometiendo un delito. Bien, pues
¿Hasta dónde llega el cinismo? Que están absolutamente de acuerdo, hicieron una campaña absolutamente extrema frente a un militar retirado que en una conversación de WhatsApp dijo una butad, otra gilipollez, permíteme la expresión, y eso sí que hay que perseguirlo. Y de hecho este señor está investigado. Pero para Pablo Iglesias, para buena parte del Partido Socialista, para buena parte de la izquierda bon vivant, hombre, a este señor hay que indultarlo. Es que es un delito de opinión. Y hay que ver la cantidad de veces que Amnistía Internacional, una organización de la que había mucho que hablar, está en contra y dice que aquí no hay libertad de expresión en este país. Es todo una broma pesada. Este señor está en la cárcel 9 meses, porque, por ejemplo, la condena que has hablado de Lleida todavía no es firme, por lo tanto, le asiste la presunción de inocencia. Está en la cárcel por haber cometido un delito de apología del terrorismo. Y salvo que nos quieran cambiar la historia en esta reinterpretación multicultural que se está haciendo por parte del gobierno, incluyo PSOE y Podemos, el terrorismo ha matado a 800 personas en este país, a más de 800 personas, y el terrorismo ha hecho mucho daño. Y defender el terrorismo y hacer apología del terrorismo es tan grave como defender a la figura de Hitler o defender la figura de Pol Pot o Stalin. Bueno, pues en este país se puede defender la figura de Pol Pot y la de Stalin, pero desde luego lo que no se puede hacer es olvidarse del pasado. Ricardo. Mira, Rodrigo, yo creo que hay 3 reflexiones jurídicas, ¿no?, que hacer sobre el tema de Pablo Hasél. La primera de ellas es que mucha gente dice que ya hay una campaña para la derogación del delito de los llamados, los que llaman, ¿no?, delitos de opinión, y entre ellos está el enaltecimiento del terrorismo. Bueno, yo creo que no solo no hay que derogarlo, hay que agravar la pena. Es decir, es evidente que la pena no resulta disuasoria cuando se trata de enaltecer a los terroristas. Por lo tanto, la pena tiene que agravarse. Me parece que hay una segunda reflexión. Pablo Hasél no ha salido de la nada. Pablo Hasél es el producto de décadas de educación, de adoctrinamiento en el odio a España. En el odio a la Policía Nacional, en el odio a la Guardia Civil, en el odio a la monarquía, en el odio a la Constitución de 1978, en el odio a la transición, en el odio. Y si no lo vemos con perspectiva histórica, parece que Pablo Hasél es un personaje de ficción. Si uno ve sus vídeos, si uno escucha lo que dice, si uno escucha sus letras o lee sus mensajes en las redes sociales, uno pensaría que Pablo Hasél es un personaje excepcional. En realidad no es tan excepcional. Y estamos viendo a centenares de personas que rompen escaparates, que queman contenedores, que rompen papeleras, que tiran piedras a la policía, porque hay un adoctrinamiento en el odio que está dando frutos, que está dando resultados. Creo que hay una tercera cuestión a la que tampoco le prestamos la debida atención, ¿no? Cuando nosotros vemos el caso de Pablo Hasél, uno podría pensar, es un mártir de la libertad de expresión. En el mundo de la delincuencia, probablemente la acogida de Pablo Hasél, el mundo de la delincuencia común, sería muy diferente. El que realmente, viéndolo desde la perspectiva quizá más dura, el que se lo ha montado bien es Valtònyc, que se ha fugado. Al final Pablo Hasél ha querido ir de mártir y ha terminado ingresando en prisión. Y muchos delincuentes comunes terminan en la delincuencia porque están desesperados, por muchísimas razones. Pablo Hasél ha terminado como delincuente común, por un adoctrinamiento y por abrazar un discurso de odio, por enaltecer al terrorismo, por amenazar. O sea, hay, digamos, un punto en el cual, si le quitamos a Pablo Hasél
esa especie de hojarasca o el aura del que se quiere rodear de mártir de la libertad, en realidad Pablo Hasél es un delincuente más y le han aplicado lo que le aplicarían a cualquier delincuente, con una diferencia. Hay mucha gente que termina en la delincuencia realmente llevada por la desesperación. Y esto no es una justificación. Creo que Fernando y Agustín estarán de acuerdo conmigo en que en el mundo de la delincuencia se ven historias verdaderamente terribles. Terribles. Pablo Hasél no ha terminado en la delincuencia por desesperación. Pablo Hasél ha terminado en la delincuencia por rencor, por odio. Y me parece que esto nos tiene que llevar también a una reflexión. Se quieren despenalizar muchas conductas que tienden a proteger a instituciones del Estado, que tienden a prevenir conductas como los homenajes a etarras que estamos viendo. Entonces, probablemente esto sea un síntoma de que esa dirección que se pretende adoptar es incorrecta y que, sobre pretexto de la libertad de expresión, lo que en realidad quieren consolidar es una libertad de agresión a todo lo que sea lo que ellos no quieren. Así lo veo yo. No, la verdad es que hay que recordar ese vídeo en el que se metía también Pablo Hasél con Pablo Iglesias, que decía que no estaba de acuerdo con él, que le insultaba incluso, y que decía un compañero suyo en esa entrevista que le hicieron, que estaba Pablo Hasél y un amigo suyo, un compañero suyo, decían que la única forma de conseguir pues lo que ellos quieren es a través de la violencia. Y le decían claramente. Entonces hemos visto en estos disturbios violentos pues que no lo consideran un delincuente común, ¿no? Que algunos sí que lo consideran un mártir de la causa marxista o izquierdista, o como le queramos llamar, y se han dedicado pues a destrozar las ciudades, a quemarlas, y también se han cometido delitos en esos disturbios, ¿no? Que también quiero que los comentéis. Fernando, ¿tú qué opinas de todo este asunto? Bueno, yo creo que estando todos de acuerdo de que Hasél es un sociópata, es una persona que es absolutamente violento en sí mismo, en sus manifestaciones, en sus expresiones, acredita esa violencia, ¿no? Esa radicalidad. Pero yo creo que estamos también olvidando el relato que nos intentaron vender desde Podemos, desde otros grupos políticos radicales, pero también desde ese manifiesto de 200 intelectuales, siempre de la línea de la ceja de Zapatero, que luego se convirtieron en sanchistas y ahora pues están con Podemos, pues desde Bardem hasta Almodóvar, que dijeron que rapear o cantar nunca podía ir contra la libertad de expresión. Por tanto, de ahí viene el origen. El origen es que se intentó blanquear a Pablo Hasél por parte de esa intelectualidad que todo tiene que opinar, de todo tienen que decir, todo tienen que pontificar, que declaran lo que es bueno y lo que es malo en un país. Esa intelectualidad progre son los que determinan y han determinado el inicio de toda esta campaña, porque ese blanqueamiento desde ese ámbito pasó al ámbito de Podemos y de otros partidos políticos y ahora ha ido a la calle. Es que realmente cuando tú intentas blanquear expresiones como me gustaría volarle la cabeza a un pepero, cuando están diciendo que hay que guillotinar al rey, cuando amenazaban de clavar un violet en la cabeza de Bono o de que explotara el coche a Pachi López, pues creo, sinceramente, que ese ámbito cultural, diciendo que eso es libertad de expresión, es lo que realmente es grave en este país. Porque un sociópata como Pablo Hasél, por desgracia, en España ha habido y habrá delincuentes que se dedican o que se han alegrado de la muerte de toreros o del niño aquel con cáncer, que su ilusión era estar con un torero, se burlaron de él a través de la selva que es Twitter y las redes sociales. Ha habido, hay y habrá.
El problema de este país es cuando se blanquea ese mensaje, cuando se considera que eso es bueno y que eso no es delito. Y eso es lo preocupante. Y termino, Rodrigo. Lo que preocupa en este país es que el gobierno o la parte de coalición del sanchismo con el comunismo de Pablo Iglesias hagan acción-reacción, provocan una manifestación o que arda la calle y luego modifican el Código Penal. Hemos visto cómo con la sedición, ellos, las manifestaciones callejeras, protestando por los presos, porque se ingresaran en prisión a los presos golpistas, ha provocado un debate de que hay que modificar el delito de rebelión y de sedición. El hecho de cuando se ha desalojado a los ocupas que están invadiendo la propiedad privada, cuando hemos visto los desalojos y la manifestación en la calle, ha provocado el Real Decreto que se ha convalidado el otro día en el Congreso, legitimando a la ocupación en el estado de alarma. Y ahora lo mismo, hemos visto como en la calle pues se manifiestan diciendo que hay que proteger la libertad de expresión y nos anuncian que se va a modificar los artículos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona o la religión. Estamos en la misma historia, acción, reacción. La calle provoca la calle y para solucionar el problema de la calle hace una modificación legal. Eso es lo preocupante, Rodrigo, más que los sociópatas que por desgracia en España pues ha habido y en el mundo han habido, ¿no? Como decíais, hablabas de sociópatas, antisistemas ha habido siempre, desde el famoso Cojo Manteca, que os acordaréis, en aquella manifestación contra la ley Maraval, que se hizo mítico bueno, y el pobre, en el fondo era un pobre hombre, a la Kale Borroka, que ha llenado de dolor y de violencia por las calles de Euskadi durante muchísimo tiempo, de Euskadi y de Navarra. Pero yo creo, y permitidme que haga dos reflexiones al hilo de lo que habéis dicho. En primer lugar, los delitos de opinión, jurídicamente hablando, no se pueden, como bien decía Ricardo, no se pueden hacer desaparecer. Y no se pueden hacer desaparecer porque siguiendo la decisión marco del Consejo de Europa en relación con la libertad de expresión, se decía que esta decisión hablaba de que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades, en particular la de respetar el derecho de los demás. Pero es más, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas dice qué comportamientos deben ser objeto de sanción penal, y en ellas, sin duda, incluye la apología pública con finalidad racista o xenófoba de crímenes contra la humanidad y relaciones y derechos humanos, así como la incitación pública a la discriminación o violencia. Aquí, cuando se habla, y hablaremos después de Echenique, se está incitando a la violencia de una manera radical. ¿Y qué ocurre? Que el problema no es el odio de una parte de la sociedad, o no es el odio de un sociópata, o no es el odio de un grupo de sociópatas, o no es el odio de un grupo de antisistemas, que los ha habido en España y los hay en todos los países. El problema es que los antisistemas están sentados en el gobierno de este país. El problema es que los odiadores están sentados en el gobierno de este país y legislan, y pueden legislar, y con un apoyo mínimo, y con la vergüenza de un partido político de trascendencia nacional que por seguir gobernando es capaz de soportar esa vergüenza, mantiene a sociópatas, o la canción de me emocionan cuando veo a esos jóvenes golpeando a la policía, defendiendo sus derechos, también es de Pablo Hasél. No, es de Pablo Iglesias. Esa canción es de Pablo Iglesias. Y esa canción hace que cuando ahora quiere revestirse de una cierta manto de líder político, hace que el sociópata Hasél se rebele contra el traidor y sociópata Iglesias. Ese es el problema. Y el problema llega más cuando se habla por un tipo de un nivel
pues vamos a dejarlo vamos a no entrar en valoraciones más allá de las estrictamente necesarias, como Rafa Mayoral, te dice que ellos condenan la violencia, venga de donde venga, siguiendo el criterio absolutamente batasuno de, bueno, es una forma de generalizar la violencia, obviando un dato fundamental, que como bien decía Geber, la violencia es un poder, la violencia forma parte estructuralmente del Estado y es solo el Estado el que puede tener el monopolio de la violencia, eso sí, ejercido con legitimidad. Y en el momento en el cual 50, 100 o 300 salvajes salen a la calle con intención de quemar mobiliario urbano, evidentemente las fuerzas de orden público tienen que actuar con violencia y desgraciadamente no lo están haciendo con la contundencia que lo deberían hacer porque están absolutamente presas de políticos que quieren simplemente defender su imagen frente a su electorado o su supuesto electorado. Y ahí remito al Ministerio de Interior o al consejero de Interior de la Generalitat. ¿Qué delitos le puede caer si detienen, bueno, que habrán detenido, claro, si detienen a uno de estos salvajes que está causando disturbios y demás, qué delito le puede caer? Ricardo, por ejemplo. Hombre, depende de lo que haya hecho. Pero así en general, viendo la situación, yo ahí veo por lo menos... ¿No le pueden responsabilizar de los disturbios que se están cometiendo en ese momento? ¿A quién? A una persona que detengan en ese momento infraganti, cometiendo algún acto. Daños, lesiones, atentado... había un vídeo circulando por las redes. Claro, estas cosas hay que verlas con prudencia porque no siempre sabe uno de dónde es el vídeo, si el vídeo es del lugar donde se cree, pero hay un vídeo sobrecogedor de un tipo que le pega un ladrillazo en la cabeza a un policía, que te podrías plantear incluso si más que las lesiones no hay un homicidio en grado de tentativa, porque el ladrillazo va dirigido a darle en la cabeza. Esto de entrada. Luego, aparte, bueno, pues sí que... A ver, algunas de las cosas que se ven sí que llevan a pensar, por ejemplo, que hay grupos organizados. La forma que tienen de distribuirse, la forma que tienen los manuales que circulan por internet para eludir la acción policial, sí que te permiten entender que puede haber grupos que iríamos, digamos, a algo más organizado. Podría haber pertenencia a alguna organización, podría haber alguna cosa así. Lo que pasa es que junto con la dimensión penal, Rodrigo, hay una dimensión de responsabilidades civiles que parece de mal gusto hablarlo, ¿no? O sea, parece que lo importante es lo penal y el civil parece el hermanito o la hermanita pobre. Pero es que se publicaba hoy que solamente en la calle Arenal de Madrid hay importes de daños en escaparates por importe de 150.000 euros. Entonces, a las personas a las que han causado esos daños, alguien las tiene que indemnizar. Y no me refiero únicamente, en este caso, al señor al que le rompen la vidriera y punto, sino a la gente, por ejemplo, que ha tenido que cerrar sus comercios a prevención por el peligro, por el miedo de que se los dañaran. Hay una categoría que Agustín y Fernando recordarán, yo creo que ha caído en desuso, pero que hay que recuperarla. Uno de los cambios que se produjeron en los años 80 fue el cambio de un modelo policial de orden público, donde la finalidad de la policía era fundamentalmente mantener el orden, a un modelo de seguridad ciudadana, donde se planteaba, no, la policía lo que tiene que hacer es proteger los derechos de los ciudadanos. Pero es que parte de esa protección es el orden público. Y en situaciones como estas que estamos viviendo en estos 3 días, lo podemos ver en carne propia. Si las calles quedan, lo que hemos visto en Barcelona es dantesco, y no lo hemos visto una vez, no es una cosa aislada. Estas situaciones se vienen dando 1 o 2 veces al año en Barcelona. Lo hemos visto ayer en Valencia y lo hemos visto en Madrid. Entonces, en ese contexto hay responsabilidades penales, hay responsabilidades civiles, y cabe plantear quién termina tolerando esa situación. Yo en Madrid no lo veo tanto, pero en Barcelona, yo en Barcelona plantearía la responsabilidad patrimonial de la administración por la tolerancia y por la tibieza que hay con ciertas formas de delincuencia. Por ejemplo, la delincuencia juvenil. Bueno, y en Valencia, Rodrigo, como comentabais, fue ayer, fue el martes y ayer mismo por la noche,
Y hay un tuit del alcalde de Compromís apoyando a los manifestantes. Es decir, apoyando a los manifestantes cuando se estaba destruyendo mobiliario urbano del ayuntamiento. Hay un tuit de los concejales de Compromís apoyando esta actuación. Hubo en la concentración un diputado autonómico de Compromís que recibió pal pelo, y que ahora ha presentado una denuncia contra la policía. Había que decirle que qué hacía ahí en una concentración, manifestación ilegal y sin adoptar las medidas sanitarias, porque hay que decir que en Valencia estamos con una situación grave sanitaria. Ha habido un comunicado oficial del partido que gobierna o que cogobierna, que gobierna la ciudad de Valencia y que cogobierna con el Partido Socialista en la Generalitat Valenciana, un comunicado oficial diciendo que contra la violencia policial, la agresividad de las fuerzas de policiales, y piden la dimisión de la delegada del gobierno que apoyan en Madrid. Es decir, estamos ante una situación tan kafkiana que, como muy bien decía anteriormente, se va a convertir la Compromís en responsable civil subsidiario de los daños que se han realizado por alentar desde el gobierno los daños, la agresión, la desobediencia contra las fuerzas del Cuerpo de Seguridad. Es que además la exportavoz de Podemos en las Cortes Valencianas también lanzó un tuit acusando de represión a la policía. O sea, eso es lo que tenemos aquí en la comunidad valenciana y, por tanto, como muy bien dicho con anterioridad, no solamente hay que perseguir penalmente, que podríamos hablar de delito de daños, delito de desobediencia, de atentado, de lesiones, de ahí para arriba, sino también exigir una indemnización, porque aquellos que provocan y que alientan, jalean y animan a destrozos mobiliarios, por algún tipo de responsabilidad subsidiaria deben de tener. Máxime cuando el señor Echenique, el señor Iglesias, la señora Oltra en Valencia se llenaron la boca acusando a Trump en Estados Unidos por los actos violentos e incluso que había que hacerle algún tipo de enjuiciamiento, ¿no? Por el asalto al Congreso y al Senado en Estados Unidos. Por tanto, vemos que esa radicalidad que existe en Valencia, os lo tengo que decir, es que la gente es organizada. Nosotros aquí tenemos comprobado que hay movimientos radicales antisistema que se trasladan diariamente o semanalmente de Madrid, Barcelona y Valencia, haciendo ese triángulo antisistema. Ayer tocaba Valencia y Barcelona, antes de ayer tocaba Madrid, porque esa gente se dedica por vía de redes sociales a comunicarse y convocarse. Este fin de semana seguramente tocará Barcelona o a lo mejor Madrid, porque van moviéndose, ¿no? Y eso es lo que hay, y eso es lo que hay que poner de manifiesto y denunciar. Sí, tenemos hoy un aviso, porque nosotros, claro, vamos a intentar cubrir todas estas protestas. Tenemos un aviso de hoy en Tarragona. Así que a ver qué es lo que ocurre. De todos modos, quería hacer un pequeño apunte y tenemos que pasar al siguiente bloque. Ricardo, esto muy, muy rápido. Ahora cuando te dé la palabra, simplemente quería hacer un pequeño apunte, que es el doble rasero que estaba comentando también Fernando, que es pues decir que, por ejemplo, lo que ha dicho Pablo Hasél es libertad de expresión y hay que dejarle opinar de lo que quiera, aunque esté diciendo que va a fusilar a toda tu familia y que va a fusilar o que va a guillotinar a la familia real, pero luego, por ejemplo, sale, que también fue unas declaraciones repugnantes, y además es que también lo denunciamos en su momento desde aquí, desde Estado de Alarma, una chica descerebrada de 18 años con una camisa falangista diciendo que la culpa de todo lo tenían los judíos y que es una antisemita, vamos. Entonces, ese doble rasero, ¿no? Que la gente saltó al cuello de esa descerebrada, como he dicho, pero a lo que dijo Pablo Hasél
se lo perdonaban todo. Entonces ese doble rasero, ¿no?, que siempre existe. Con unos sí, pero con otros no. Ricardo, sí, muy rápido y pasamos al siguiente bloque que tenemos que pasar a Kitchen. Yo creo que a las ideologías totalitarias, nazismo, comunismo, hay que plantarles cara. Y las democracias en este sentido se tienen que defender. Lo que pasa es que quería volver un momento al tema del orden público, porque hay un matiz que suele pasar desapercibido. La intervención de las unidades de intervención policial, la actuación policial, a veces está condicionada por las instrucciones que les llegan desde el poder político. Entonces, cuando hablaba Fernando de los estragos en Valencia, o los que hemos visto anteayer en Madrid, o los que hemos visto en Barcelona, una de las preguntas que uno se tiene que hacer es ¿qué instrucciones habían recibido las unidades de intervención policial? Porque hay muchos casos en los cuales las unidades de intervención policial son las primeras a las que se ordena o se limita la intervención. Y en el operativo policial uno lo puede terminar viendo. Uno dice, oye, ¿cómo ha sido que han tardado tanto en intervenir? Porque les habían dado órdenes, porque les había dado instrucciones. ¿Por qué se tarda tanto en producir un desalojo? ¿Por qué se consiente que la situación se vaya fuera de control? Y cuando se interviene, a veces, cuando se dice, ¿cómo han podido rodear a los policías? Porque se están enfrentando con gente que sabe cómo hacerlo. Y porque gozan de un apoyo político y de una legitimación ante la opinión pública por parte de cargos públicos. Y me parece que esta dimensión de qué instrucciones habían recibido, quiénes son los responsables políticos en materia de seguridad, es algo que no se suele preguntar y que es crucial para entender por qué se llega a estas situaciones de desgobierno. Quería pasar, Agustín. Una sola cosa. Una de las claves de todo esto es, insisto, engañar a la gente. Es que hay que dejar perfectamente claro que no hay ninguna vulneración en la libertad de expresión. Este hombre no está en la cárcel por la libertad de expresión. Está por el enaltecimiento del terrorismo y todos estamos de acuerdo que el terrorismo es un problema. Todos estamos de acuerdo en eso. Insisto, el revisionismo histórico nos lleva a pensar que es que ETA fue un movimiento de liberación. Claro, mire usted, ETA fue una organización terrorista. Y cualquier afirmación que vaya en defensa o en apología de la actuación de ETA supone la comisión de un hecho delictivo. Y es que es vergonzoso leer tweets pues, de Joaquín Urías, un personaje bastante lamentable, pero catedrático. Bueno, es que en este país ya catedrático hay demasiados, quizás. No sé si... Claro, es decir, que es... La detención es una imagen dolorosa que va a afectar gravemente al prestigio de la democracia española. Amnistía Internacional, que es una organización de verdad cuya valoración hay que sopesar porque en determinados momentos tiene un sesgo bastante determinado. Es que actores, hablando de la cárcel, nunca se podrán encerrar las ideas. La libertad de expresión siempre será más poderosa que cualquier ley reaccionaria y retrógrada. Eso lo dice Daniel Guzmán, un actor que debe ser un especialista en libertad de expresión. Oiga, que no hay ningún derecho absoluto, no lo hay, y por lo tanto debe tratarse judicialmente. Por lo tanto, no me quiero extender más, pero por favor, vamos a intentar que la gente entienda exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué está cada uno en la cárcel y no una versión edulcorada de patio de colegio. Quería pasar al siguiente bloque. Nos toca hablar de ese encuentro entre Macarena Olona y el comisario Villarejo, que está en prisión preventiva, en la cárcel de Extremera. Todo esto se produce en relación al caso Kitchen, al famoso caso Kitchen pues, que orbita, ¿no?, alrededor del Partido Popular. Y bueno, ese famoso caso Kitchen, que como decía antes, pues está involucrado, parece ser que está involucrado el anterior ministro del Interior, el del gobierno de Rajoy. Están involucrados elementos de la Policía Nacional, como por ejemplo el comisario Villarejo, que fue el número 2 de la policía. Entonces, parece ser que, bueno, que querían sustraer información de Bárcenas y pues para que no le hiciese pública o lo que fuese, información relacionada pues, con esa caja del PP, etcétera. Entonces, Villarejo, al parecer, tiene información sensible
de todo este asunto, la va a contar, pero hay gente que no quiere que la cuente. Entonces ha tenido que ir Olona, Macarena Olona, diputada de Vox, a entrevistarse con él para que cuente lo que tenga que contar y que yo creo que dé luz un poco a todo este asunto. También pues ha mencionado ese oscurantismo, ¿no?, que hay entre el Partido Popular y Partido Socialista en el asunto del reparto de los asientos del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema porque me parece un tema muy importante que está ocurriendo en España. Es un tema jurídico, un tema judicial. Y bueno, quería que lo comentaseis un poco. Me gustaría, en primer lugar, escuchar la opinión de Fernando, porque Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Fernando. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que existe un procedimiento penal que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, por tanto, siempre habrá que estar en lo que digan los tribunales en investigación judicial. El encuentro de la diputada de Vox con Villarejo en el centro penitenciario es dentro de la comisión de investigación que tanto PSOE como Podemos quieren utilizar en contra del Partido Popular. Por tanto, yo, las veces que considere la diputada de Vox de reunirse con Villarejo, pues lógicamente yo no voy a opinar en contra, es decir, que eso es dentro de la libertad que pueda tener cualquier diputado nacional para realizar su propia actividad política. Pero no olvidemos que está dentro de una comisión de investigación del Congreso y no del ámbito judicial. Y por eso el ámbito judicial ha restringido y ha limitado esa intervención, porque ha de prevalecer la investigación judicial a la investigación política. Y en ese sentido es como tenemos que considerar ese encuentro entre Villarejo y la señora Olona. Dicho eso, yo, como no podía ser de otra manera, estaré a lo que digan los tribunales. Estaré a lo que diga la investigación, la instrucción y, en su caso, en su momento y cuando sea, lo que dicte una sentencia. Porque lo que no podemos es estar siempre determinando y considerando que aquellos delincuentes o aquellos que están siendo objeto de investigación, su palabra, que en todo caso judicialmente, como coincidirán mis compañeros, en su derecho de defensa pueden decir lo que quieran, mentir o decir la verdad, vaya a prevalecer sobre luego la investigación real y lo que digan los tribunales de justicia. El señor Villarejo, en este caso, está siendo objeto de investigación por delitos. Como en otros casos, también que se atribuyen al Partido Popular, se está investigando a personas determinadas, no al Partido Popular. En todo caso, se estaría investigando a algunos cargos del Ejecutivo que pertenecían al gobierno de Mariano Rajoy. No se está investigando, en este caso, al Partido Popular, porque no está siendo objeto de investigación como organización. Pero de todas maneras, ya digo, cualquier reunión que se considere, pero no hay que olvidar que es una comisión de investigación política y no estamos dentro del ámbito judicial. Agustín. Pues hombre, estoy de acuerdo con lo que expresaba en este caso Fernando en relación que efectivamente esto es una acción política que tiene una perfecta encuadre dentro de lo que es la actuación política. Me sorprende que sea Vox el que tenga más interés o en saber exactamente la verdad de todo esto y cuál es exactamente la opinión de Villarejo y no el PP, porque como bien ha apuntado Fernando al principio, se trata de una comisión, se trata de un procedimiento Kitchen en el cual tanto el PSOE como Unidas Podemos pretenden destrozar, por decirlo de alguna manera, al PP y a la anterior cúpula de Interior. Entiendo que dentro de la legitimidad que tiene
en este caso la señora Olona como miembro de la comisión, para poder acercarse y hablar con Villarejo de primera mano, me sorprende que alguien en el PP no haya pensado en también la necesidad de poder tener ese contacto y poderlo mantener. Dicho sea eso, es verdad que la grabación de las conversaciones solo le asiste ese derecho de que no se puedan grabar, en este caso a los letrados, y si no, que le hagan una breve llamada a la pareja actual de la fiscal general del Estado, que él le explicará qué es lo que ocurre qué es lo que pasa cuando se graba una conversación entre abogado y cliente dentro de un centro penitenciario. Evidentemente, también es cierto que creo que me uno sinceramente al abogado en este caso de Villarejo, cuando habla de que el derecho de defensa no puede acabar en la puerta de una prisión. Está clarísimo, y está clarísimo que en esa condición en la condición que se lleve a cabo la entrevista entre la señora Olona y el señor Villarejo, su abogado puede estar presente, y cuando está presente no se pueden grabar las conversaciones. Y claro, y cuando se graban las conversaciones en el actual estado en el cual, sinceramente, es muy complicado fiarse de la situación de las personas que nos controlan, entiendo que cabría también que por parte de Vox también se lleve a cabo la grabación de la misma. Pero esta es la situación, y de lo que se trata única y exclusivamente, más allá de la importancia de la conversación o no, que para mí no deja de ser más que una conversación, es de si se nos va a trasladar a la sociedad y a la opinión pública exactamente los términos en los cuales se manifiesta Villarejo y realmente quién está detrás de toda esta campaña orquestada. Ese es el miedo que tenía Olona, ¿no? Que pudieran coger esa grabación, editarla y hacerla pública en parte, pues tergiversando palabras, etc. Pero Rodrigo, eso es lo que pasa por intentar exceder el ámbito judicial. Yo, como no voy a ser de otra manera, hay que respetar las comisiones de investigación, pero ¿qué ha ocurrido en este país? Las comisiones de investigación se utilizan unos contra otros y al final. Por eso yo creo que la investigación de delitos deben circunscribirse al ámbito judicial, que es donde están las garantías y donde se puede realizar cualquier tipo de investigación conforme a la ley. Porque al final se convierte en un circo. Se convierte única y exclusivamente en un espectáculo, y eso es el problema que hay, porque ahora se difundirá o no esa conversación, se tergiversará por uno o por otro. Hemos visto cómo Villarejo ha grabado conversaciones con la señora Delgado, con Garzón, y se han luego filtrado. Es decir, todo eso yo creo que es bastante, en fin, que debería evitarse. Pero bueno, dicho eso, oye, hay que hacerse la investigación que quieran, no voy a ser yo el que limite, pero en el ámbito judicial es que, si no, al final, esto es un circo. Sí, Macarena Olona está de acuerdo contigo, porque tengo aquí entrecomillado lo que ha dicho literalmente al final de su intervención, que ha dicho: es evidente que la verdadera investigación es la que se está llevando a cabo, un juez. Por eso Vox siempre se ha opuesto a que sean los políticos los que en paralelo tengamos que estar en este circo. Pero si nos abocan a él, no vamos a permitir que el sueldo público que cobramos se malgaste, porque, como decía un periodista, celebrar una comisión de investigación sin Villarejo es como jugar un partido de fútbol sin pelota. O sea, ellos quieren incluir, ¿no? Pues intentar, ¿no? Dar luz a todo este asunto, porque, claro, entienden que si no está Villarejo en esa comisión no sirve para nada, ¿no? Ricardo, ¿qué opinas de todo este tema? Hombre, lo primero que opino es que una comisión de investigación es una cosa muy seria, no un partido de fútbol. O sea, el símil da de sí lo que da. Claro, es que el símil... Yo ahí estoy con Fernando, Es decir, a las instituciones hay que darles la relevancia que las instituciones tienen. Una comisión de investigación no es ninguna broma. Y según la calidad en la que te citen, tienes obligación de ir.
Y, o sea, hay una serie de cosas que no se pueden, sobre las que no se debe, digamos, no se deben tomar a la ligera. Entonces, la cuestión de fondo, tal como yo la veo, es, primero, al final lo que Villarejo diga va a depender de la credibilidad que se le dé a Villarejo y de los restantes indicios que puedan existir para respaldar lo que Villarejo dice. Es decir, más allá del interés noticioso, que yo no se lo discuto, que entiendo al periodista, pero más allá del interés noticioso que la declaración o las palabras de Villarejo puedan tener, la trascendencia jurídica, bien jurídico-procesal, delito y el ámbito, o presunto delito, el ámbito procesal penal, o bien jurídico-política, comisión de investigación, ¿bien?, va a depender de la credibilidad que se le dé a las palabras de Villarejo. Me parece que hay una segunda reflexión. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha considerado que procedía la grabación porque no se trata de una entrevista en el marco de la defensa de Villarejo. Es decir, lo que el juzgado de vigilancia... Luego podríamos discutir esto, porque claro, lo que Villarejo diga le puede perjudicar y se puede utilizar en su contra. Por esto digo que el argumento lo podríamos... Yo creo que tiene una discusión ahí, pero el planteamiento del juzgado de vigilancia penitenciaria ha sido, oiga, ustedes no van en el marco de la defensa de Villarejo. Ustedes van en el marco de una entrevista que una representante política, que una diputada, quiere mantener con un señor que está en prisión y su abogado va a asistir, pero va como asistente, va como otra persona de la entrevista. No va en su calidad de responsable designado para la defensa procesal de Villarejo. ¿Por qué digo que esto me parece problemático? Pues porque al final lo que Villarejo diga se va a poder usar en su contra. Y ahí sí se va a poder utilizar en el proceso penal. ¿Me explico? Al final, estas cosas, desde el punto... Parece que no, pero las... Digo, parece que no porque desgraciadamente antes Fernando y recordaba, ¿no?, la importancia de que las cosas se hagan en el seno de un proceso y la garantía que brinda un juez. Yo estoy de acuerdo, Agustín, Fernando, estoy seguro de que vais a estar de acuerdo conmigo. Parte del problema que tiene en España la justicia penal es la permeabilidad y el poco rigor con que se preserva el secreto de las actuaciones penales. No me refiero ahora al secreto del sumario, que es otra cosa, sino a la reserva que las actuaciones penales pueden tener. Esta es una discusión clásica de derecho de la información. ¿Qué prevalece? ¿El derecho de los ciudadanos a saber o el derecho al secreto de las actuaciones? Y creo que el caso de Villarejo nos va a brindar en el futuro muchos momentos para reflexionar sobre esto, al igual que nos va a pasar con otras causas célebres, ¿no?, con otros juicios mediáticos, donde después de una gran burbuja mediática que se había creado en torno a lo que alguien va a decir, pues comparece en el juzgado y dice, pues mire, yo voy a decir poco más de lo que ya había dicho y además no tengo ni nuevos documentos, ni nuevas pruebas, ni tengo nada que pueda refutar, que pueda respaldar lo que estoy diciendo. Yo, Rodrigo, creo que de esta entrevista no sé si va a salir tanto como algunos esperan, No creo, no estoy seguro, Rodrigo, de que al final la entrevista, no digo el juicio, pero la entrevista vaya a tener la trascendencia definitiva que quizá se pudiera pensar. Eso es obvio, Ricardo. A mí, perdóname, a mí el símil sí me parece muy gráfico. Me parece absolutamente apropiado, por más importante que sea una comisión de investigación, y hemos tenido comisiones de investigación en el Congreso desde hace muchísimo tiempo. Kitchen es Villarejo y un partido de fútbol sin balón no es un partido de fútbol. Por lo tanto, hombre, eso casi me parece cogérsela con papel de fumar, hablar de la importancia de las instituciones. Bueno, me parece un símil bastante afortunado porque, insisto, todo lo que pase, y muy bien has dicho, que la credibilidad de Villarejo estará en función de sus palabras y, cuidado, de las pruebas que pueda tener, guardadas y de la trascendencia y de quién le correspondan, porque al parecer el problema de Villarejo es que tiene cogidos a mucha gente por donde cogían al dentista cuando le decían que no le hicieran daño. No sé si el ejemplo es bastante o te parece el símil apropiado. Al final de lo que se trata es de que Villarejo en un momento determinado pueda usar la información que tiene y le pueda trasladar la información que tiene
a aquellas personas que puedan hacer uso jurídico y político de la misma. Por lo tanto, pero, y un último paréntesis. Oye, qué curioso está que los abogados ahora vayamos como testigos, como asesores. No, mire usted, los abogados somos abogados y vamos siempre en condición de abogados, excepto cuando nos vamos a tomar una cerveza con nuestros amigos. Pero cuando vas a prisión, siempre vas en condición de abogado. Y debe respetarse, insisto, pregúntenle a Garzón si ha de respetarse o no ha de respetarse la protección en las comunicaciones entre abogado y cliente, aunque haya una tercera persona delante que pueda ser en este caso una política. Y digo más, me sorprende muchísimo que no se le permite a la señora Olona grabar la conversación y se pueda permitir una entrevista de Ana Rosa Quintana con Junqueras. Oiga, si yo puedo grabar una conversación, puedo tener una entrevista con un... Bueno, quizás el ejemplo es un poquito extremo, pero yo creo que va un poco por ahí. Oiga, yo quiero garantizarme exactamente qué es lo que digo, qué es lo que hago. Y oiga, y lo quiero garantizar, y lo necesito garantizar, porque no me fío de usted. No me fío de que usted lo pueda manipular. Y permítame que no me fíe. Permítame que no me fíe. Pero es que, Agustín, ahí has sacado un tema que nos da para otro programa, que es el régimen y las circunstancias penitenciarias que han tenido Junqueras y sus compañeros en la estancia penitenciaria. Es que es una cosa que no se lo dan a un delincuente común en España, pero vamos, y que eso nos daría para otro programa. Es un escándalo. Es un escándalo. Es decir, la discriminación, el doble rasero, o sea, las condiciones que han tenido en comparación con lo que tiene un delincuente común, y no me canso de decirlo, ¿eh? Yo creo que lo digo cada vez que vengo al programa, que la gente se cree que la cárcel en España es un hotel de 5 estrellas, y no. La cárcel es muy dura, y para la gente que está cumpliendo condena, lo que se ha hecho con Junqueras y con sus compañeros, con sus compinches, es un escándalo. Creo que Fernando quería comentar algo. No, que te emplazaba para poder tener un programa específico. Fíjate, cambiando un poco de tema sin que se considere que cambio de tema, pero el martes que viene, día 23, va a comparecer la Fiscal General del Estado a petición del Grupo Popular en el Senado. Y en el programa del viernes que viene, si cuentas conmigo, ahí os diré un poco, porque como muy bien decía Ricardo, es que el problema de hoy en día son las filtraciones. Hemos visto las filtraciones que se están dando desde la Fiscalía en momentos fundamentales de campañas electorales, etc. Las filtraciones que en el caso Kitchen se ha realizado. Las filtraciones de escritos o de conversaciones, etc. El problema de hoy de la justicia son las filtraciones. Y eso sí que da para un programa específico para hablar cómo se daña a los procesos judiciales de mayor medida. Yo creo que con estas filtraciones que muchas veces se realizan de una forma torticera, más que a lo mejor pues que una diputada vaya a la cárcel o no, porque todos sabemos cómo es Villarejo. Ha grabado hasta en la ducha cuando está cantando, es decir, en fin, los problemas de Villarejo en las grabaciones no creo que sea, Agustín, no creo que en eso le suponga a él ningún problema, ¿no? Que le vayan a recortar o cortar, porque él es el maestro de las grabaciones. Pero dicho eso, lo de la reunión de Macarena Olona con Villarejo, sí que os digo que es anecdótico, con todo el problema que hay hoy en día de la utilización de la Fiscalía por parte del gobierno y también la utilización hoy en día por parte del Ministerio del Interior, de la policía, como hemos visto cuando se han negado a obedecer sus órdenes, como vimos cuando cesaron a altos mandos de la Guardia Civil. Se nos acaba la hora, se nos queda el tema de Monedero. Del señor Billetero. El tema de Monedero pendiente, que le han imputado en el caso de Neurona. Si queréis hacer una valoración rápida cada uno sobre este tema, porque es que es un tema muy extenso ahora mismo para hablar.
Sí, Agustín. Yo ante Monedero me rindo, de verdad, me rindo porque es probablemente de los personajes más sublimes que han pasado por la historia política de este país a unos niveles fuera de lo común. Ya es lo siguiente, porque fíjate, además, yo lo comparo, y si me permitís el ejemplo, casi con un nivel intelectual infinitamente inferior, es un aprendiz de Alfonso Guerra. Es un aprendiz de Alfonso Guerra en la medida de que él lo que quiere es ser cocinero, ser el arguiñano de la política de la ultraizquierda, sin mojarse, eso sí, cobrando como arguiñano. O sea, no cobrando como un cocinero, cobrando como arguiñano. Porque es un crack. O sea, ¿dónde quedó aquello de con 3 salarios mínimos podemos vivir? ¿Dónde quedó aquello? ¿Dónde quedó aquella revolución que se iba a hacer en las plazas y se iba a conquistar el cielo por asalto? Él se fue de Podemos y ya él estaba liberado de todo eso. Y a mí, el hecho de que haya cobrado, si ha cobrado legítimamente, malo, porque ha cobrado legítimamente y no lo ha declarado. Bueno, salvo que Montoro, igual se le olvidó Montoro llamarle aquella vez que le llamó. Para poner en antecedente, Agustín, a la gente que nos está viendo, el juez Escalonilla y la Policía Judicial sostienen que percibió una comisión de 26.231 euros procedente de Neurona, que asciende aproximadamente al 6% del contrato que suscribió la empresa con el partido para llevar a cabo los trabajos de la campaña de las elecciones generales del 2019, es decir, a la saca. O sea, se lo metió y encima amortizó. Ahora le están sacando más dinero. O sea, esto se está tirando de la manta y le están sacando, todos los días le sacan 26.000 euros, mañana 30.000, así. Dicen que en uno de estos pagos amortizó su hipoteca. Es que me parece surrealista ya. No, o sea, pero bueno, con lo que haga, si es legítimo, lo puede utilizar, no hay ningún problema. Pero es que entonces va a ser que no era comunista, que era comisionista. ¿Sí? Es que a lo mejor la clave es eso, que os habéis equivocado. Es que a lo mejor no era comunista, solo era comisionista. Que se intervenga un Ricardo, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo opino que hay que verlo, hay que dedicarle un programa a esto, Rodrigo. Sí. Pero rápidamente. Son muchas cosas, es decir, que va a haber mucho proceso, que más allá de la noticia diaria, ¿no? Va un poco en relación con lo que decía antes, más allá de la noticia diaria. Aquí hay una investigación en curso donde hay varias cosas que se tienen que esclarecer. El papel de las consultoras, la relación entre patrimonio personal de uno, patrimonio de la sociedad, patrimonio del partido. ¿Sí? Y luego me parece que hay una reflexión de fondo, ¿no? Más allá de este caso concreto de esta investigación. Si esto le pasa a cualquier ciudadano de la calle, usted, Fernando, te viene un empresario al despacho con este problema y yo te puedo asegurar que muchas de las medidas, de los apoyos, muchas de estas cosas se dan por una razón política, pero desde un punto de vista jurídico la reflexión que se le haría al cliente sería muy clara, es decir, tiene usted que preparar su defensa y tiene usted un problema. Es decir, hay una especie de doble rasero que cuando se trata de un personaje público, un político, etcétera, o se lo da ya por condenado porque se lo ve como un adversario, o se lo da por absuelto, haya hecho lo que haya hecho. Yo creo que hay que esperar a ver cuál es el resultado de la investigación. Hay varias cosas ahí que se tienen que aclarar. Por eso digo, yo creo que hay que dedicarle un programa y ver algunas de las resoluciones que se están planteando. Resoluciones judiciales con documentos. Porque probablemente estamos asistiendo a los primeros pasos de la investigación. A los primeros pasos. Habrá que ver informes. Se tendrán que hacer no solo informes, me refiero, de la investigación, sino luego la ratificación de esos informes si es que se va a juicio. Yo creo que queda, iba a decir, utilizando la expresión futbolística, ¿no? Pero no me gusta mucho, queda mucho partido. Fernando, o a lo mejor conoces a Monedero en persona, no lo sé, conocerás a la gente de Podemos. Bueno, yo creo que estamos ante la punta del iceberg, como se ha comentado aquí. Estamos ante una investigación de una financiación ilegal de Podemos
que nació para crear el partido de Podemos. Es decir, que a diferencia de lo que pudo ocurrir en el PSOE en su momento, o que puede afectar al Partido Popular, que ha venido sobrevenido, que es más de personas que se han dedicado a título muchas veces individual a realizar estos hechos delictivos, vemos que y cada vez queda más claro que Podemos se creó una estructura de financiación ilegal para crear un partido político. Y el autor intelectual era, entre otros, Monedero. Por eso creo que estamos ante una situación jurídicamente interesante, porque es como desde una estructura que era el CEPS, el Centro de Estudios Políticos, se obtuvo financiación ilegal a través de Venezuela y otros países del ámbito para obtener dinero para crear un movimiento político en España para a su vez tener influencia a través del gobierno. Yo creo que es lo que se va a estudiar, no que un partido político que se cree y luego se puede haber salpicado de corrupción, sino que la corrupción inicial es para crear un partido político y así seguir influyendo. Bueno, pues muchas gracias a los tres, Agustín, Ricardo, Fernando, muchas gracias. Otra semana más. Bueno, gracias. Muy bien. Pues gracias, Fernando. Gracias, Agustín. Un cordial saludo. Saludo. Un placer, Rodrigo, que vayas bien. Gracias, Ricardo. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la